8:37 de la mañana. Bueno, hemos estado hablando con la doctora María Elena Ledesma del Día Internacional de la Mujer, que es el 8 de marzo. Hemos hablado de aquellas epidemias que nosotros ya tenemos y que no logramos mejorar, pero ahora vamos a hablar de la que acaba de llegar, de la que se inauguró. El presidente Martín Vizcarra anunció... Creo que para mensaje de la nación, tono dramático. Gusto, de manera un poco alarmante, que ya tenemos el primer caso de coronavirus en el Perú, cuando hay que decirlo, sabíamos que era cuestión de tiempo, que iba a llegar. Estaba en Brasil, estaba en Argentina, estaba en Chile, estaba en todos los países vecinos. Ahora, ¿eso también quiere decir que entonces ahora el coronavirus se va a extender por todo el Perú? Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. Y también saber si es que tenemos razones reales para preocuparnos o si, como muchas personas creen, hay demasiada paranoia y poca información. El doctor Gotuso, especialista en enfermedades infecciosas, infectólogo para más señas, está con nosotros y nos va a ayudar a comprender qué hacemos con este anuncio, cómo lo tomamos, qué medidas adoptamos. Doctor Gotuso, es un gusto realmente tenerlo esta mañana en RPP. Buenos días, bienvenido, doctor. Muchas gracias, Patricia, y sobre todo el Día de la Mujer te extiendo mis felicitaciones y mi respeto. Gracias, doctor Gotuso, por eso. La idea es todos los grupos que estamos tratando de apoyar, porque hace unos días hubo una reunión muy importante en el Ministerio de Salud, donde invitaron a la academia, a las sociedades científicas, a los expertos de terapia intensiva, a los epidemiólogos, a los laboratorios, etcétera. Un esfuerzo que todos creo que tenemos que poner énfasis, que debemos estar juntos, a pesar de que el Perú tiene una gran deuda en salud. Es decir, nosotros estamos manejando el siglo XXI con hospitales y centros del siglo XX. Entonces, ahora que aparece un primer caso, creo que lo más importante es que la información sea clara, concisa, que no produzca miedo, sino produzca educación. La primera parte que yo diría es que tienen que entender que esta es una enfermedad que se extiende por vía respiratoria. Sin embargo, no está en el aire. Es decir, si uno entra a un hospital, el hospital no tiene los coronavirus caminando. Es decir, están donde están los pacientes que están infectados. Y lo que hay ahora, el plan era que los hospitales tuvieran un sitio fuera del control normal, donde se hace un triaje y donde las personas al llegar deben lavarse las manos y ponerse una máscara. Porque en ese sitio van a haber personas con sospecha, pero van a haber muchas personas angustiadas que quieren saber que no tienen el coronavirus. Y eso sí es bien importante desalentar, que una persona que no tiene síntomas, que no tiene contacto con otra persona que tiene coronavirus, que no ha viajado fuera del Perú, no debería irse a chequear para ver si tiene el coronavirus. Eso es un problema serio porque eso es lo que llena los hospitales de personas así. Incluso esas personas comienzan a pedir análisis para saber que no tienen coronavirus. Eso tampoco se debe hacer. Quien debe indicar el análisis de los pocos que tenemos en el país, porque es una enfermedad nueva, es el médico. Una vez que hace una sospecha, una vez que tenemos eso, o sea, los hospitales lo que van a tener es un sitio de triaje fuera del consultorio normal, fuera donde todos los otros pacientes se van a controlar, las mujeres embarazadas, las personas con hipertensión, todos los pacientes de vía regular. Además, el trabajo de las autoridades de salud, como tenemos entendido, que conversábamos con el doctor Huerta más temprano, es justamente identificar quienes han estado en contacto con la persona infectada y decirles, oigan, si ustedes tienen algún síntoma, vayan a un centro de salud, ¿no es cierto? Así es. Disculpe, doctor Patricia, creo que tenemos en línea a Elmer Huerta, que tú has mencionado justamente. Nos dirá algo. Doctor Huerta, ¿nos escucha? Se suma a la conversación, doctor. Sí, claro que sí, Fernando, Patricia, Eduardo, qué gusto saludarte a la distancia también. Estoy aquí para participar con ustedes. Con mucho gusto, Elmer. Va a ser importante este plan que yo digo. Ahora, un tema que es vital, tanto en Lima como en las regiones, es que los presupuestos ya están en cada región. Entonces, a mí me llama la atención cuando la gente dice, nosotros no tenemos dinero. Cada región tiene que disponer los dineros para una situación de emergencia. O sea, esto no es una cosa inesperada. Esta es una situación que ya esperamos desde hace 2 o 3 meses que en algún momento iba a llegar. Por lo tanto,
Esto es un tema que cada región tiene que manejar de manera responsable. Ahora, yo estimo de que la enfermedad se va a detectado, las personas deben ser aisladas. Inicialmente probablemente van a ser aislados, pero como se ha dicho y como decía el doctor Huerta, es hacer inmediatamente la investigación epidemiológica de los contactos. Así es. Por ejemplo, esta persona, si vino en una aerolínea, la aerolínea tiene la obligación de decir todas las personas que han estado cerca a esta persona y el resto deberían estar avisados, a pesar de que no hay mucha información de contagios dentro de aviones. De todas maneras, el rol de tener todas las personas cercanas también tienen que ser avisadas, de ser puesto bajo vigilancia. Pero en su familia, supongamos esta persona llegó, fue a su casa, saludó a su familia, toda su familia va a tener que ser puesta en observación y bajo esa condición a esas personas, si alguno hace síntomas, se hacen sus análisis. Ahora, quiero recordar que también fue mencionado esta mañana que esta es una enfermedad que los niños no son casi afectados. En la China no ha habido ni un solo niño menor de 15 años que ha fallecido. O sea, hay 80.000 chinos que han estado afectados, pero no ha habido ningún niño fallecido. Tampoco madres gestantes. Bueno, lo de madres gestantes, lamentablemente no hay información. Hasta ahora ha habido varios estudios que demuestran que las mujeres gestantes aparentemente no han fallecido, lo cual sería una buena noticia, porque en influenza, perdón, Eduardo, sí. Las mujeres embarazadas tienen 10 veces más chance de ser hospitalizadas y 20 veces más chance de fallecer cuando hay un brote de influenza. Entonces, en este virus han comenzado a aparecer, los primeros 2 papeles o publicaciones decían que no había problema. Nosotros, cuando hicimos el H1N1, que todavía casi no se reconocía acá en el Perú hace 10 años, entre la lista de peruanos fallecidos habían 2 grupos importantes: mujeres gestantes, jóvenes saludables, y jóvenes con Down, que serían grupos además de las personas mayores de 65 años, etcétera, que podrían fallecer, y deberíamos estrechar más la prevención. El doctor Huerta, ¿tenía usted una acotación sobre el contagio? ¿Hay contagio madre-hijo en mujeres embarazadas? Iba a reforzar lo que dice el doctor Gotuso, que se han hecho estudios en señoras y para ellas no hay problema, así como tampoco hay lo que se llama transmisión vertical, o sea, la mamá no le transmite a su bebito este virus. Eduardo, una pregunta, por favor, para, digamos, llevarle la calma a todos los oyentes, porque RPP se escucha en todo el Perú. Eduardo, dile a nuestros oyentes, ¿por qué los oyentes que tenemos en Juliaca, por ejemplo, que tenemos en Huaral, que tenemos en Ayacucho, por qué ellos no deben entrar en alarma por eso que han dicho que llegó el coronavirus al Perú? Yo diría que la población, o sea, no aparece el virus espontáneamente, o sea, el virus no va de un lado al otro, sino son personas infectadas que pueden llegar. Por lo tanto, yo creo que los médicos tienen que establecer los datos epidemiológicos, porque gripe o resfrío va a existir todo el tiempo, especialmente ahora en mayo, junio va a haber. Pero, digamos, hoy en día yo diría que en todos los casos que uno tenga gripe en sitios donde no hay exposición, uno no debería preocuparse. Sin embargo, si hay alguien, peruanos, tú sabes que hay prácticamente 3 millones de peruanos que viven fuera y que vienen ocasionalmente al Perú, de Italia o de España, y hay muchos peruanos viajando por turismo. Si hay esa condición y ellos regresan a vivir en Ayacucho, en Puno, se deben preocupar. Pero si no hay esa situación, yo diría que todas las ciudades deben hacer su plan de vigilancia epidemiológica de personas que tengan claramente el dato epidemiológico. O sea, haber estado en sitios donde hay coronavirus y, en segundo lugar, estar en contacto con alguna persona que ha tenido coronavirus. Correcto. Entonces, en este momento, nuestros oyentes en el resto del Perú deben tener alerta, por supuesto, para estar informados, pero pánico cero, porque el virus hoy día, a esta hora, 8:45 de la mañana, de este 6 de marzo, no va a viajar por el aire y se va a ir a todo el Perú, ni se va a extender, como lo dijiste muy bien al comienzo de tu intervención. Esto se contagia de persona a persona. Este virus no viaja por el aire y se va a las ciudades del Perú. Muy bien, doctor Huerta, doctor Gotuso, por favor, espérenos un momentito. Hay, por supuesto, consultas del público que nos hacen llegar a través de la producción, que absolvemos luego de la pausa. Regresamos en un instante aquí en RPP Confianza por todos los medios.
Sí, hay dos protocolos. El protocolo que se hace para los que están aislados porque tienen riesgo de desarrollar lesiones pulmonares o son de alto riesgo, y el protocolo de las personas que, como este caso, que está en buenas condiciones y se debe aislar en la casa. Porque en los hospitales hay mucha gente con inmunodeprimida, es decir, con las defensas bajas. Si dejar a un enfermo ahí que no está en una condición grave, sí puede enfermar a otros, ¿no es cierto? Por eso es que se hace... Por esa razón que tú comentas es que se separa esto, es como tener un mini hospital para esta situación. ¿Por qué? Porque van mujeres embarazadas, van los diabéticos, van los hipertensos, van los enfermos a chequear si van pacientes oncológicos, si van personas ancianas. Entonces los pacientes tienen que ser separados, pero no solamente eso, sino el triaje. Y es bien importante que si las personas vienen de viaje o sienten que pueden haber tenido un contacto, no deben entrar al hospital. Los hospitales ahora ya tienen un sitio donde se hace el triaje para enfermedad respiratoria y apenas lleguen tienen que lavarse las manos ahí, ponerse su máscara. ¿Por qué? Porque en esa cola va a haber personas enfermas y va a haber personas con mucha angustia de que están enfermas y no están enfermas. Entonces estamos juntando los potenciales enfermos con personas sanas. Entonces hay que inmediatamente, si yo voy a consultar al hospital porque acabo de llegar de viaje y estoy con resfrío, me pongo mi máscara, me lavo las manos y me voy de frente al sitio de aislamiento de otros consultorios. Por eso el paciente no debe entrar al hospital si no tiene que ir a la zona de triaje a hacerse. Doctor, una más antes de la pausa que tenemos que hacer. Escuchábamos a uno de los pasajeros del Metropolitano conversando con Víctor Reyes de RPP y nos decía, si es que alguien tiene el coronavirus, ya sabemos que todos en el bus nos vamos a contagiar. ¿Es cierto eso? No, o sea, el contagio no es tan eficiente, o sea, se requiere tener un contacto muy cercano ahí. Por supuesto, si esta persona tose y no se tapa la nariz, etcétera, usan pañuelo como ha sido mostrado en la información que ustedes están pasando, puede contagiar alrededor de los vecinos que están ahí, pero no todo el bus. Eso no es cierto, es decir, el contacto tiene que ser cercano. Pero yo creo que más importante que eso es que las personas se eduquen a que si van a toser, van a estornudar, tienen que usar una protección. Muy bien, doctor. Son las 9:07, hacemos una pausa, continuamos revisando esta situación. Sabíamos que tenía que llegar, es una epidemia y vamos a ver cómo es que la tratamos y si estamos preparados para ello. 9:07, ya venimos. 11 minutos, continuamos en ampliación de noticias. Hoy, viernes 6 de febrero, que temprano se ha confirmado, 6 de marzo, que temprano se ha confirmado el primer caso de coronavirus en nuestro país. Un hombre de 25 años que está en su casa, está en condición estable, no tiene una complicación mayor de salud, tras habérsele practicado los exámenes que han determinado que sí, que tras su viaje por Europa, por España, Francia, la República Checa, contrajo el virus. Estamos revisando qué es lo que vamos a hacer, estamos conversando con el doctor Eduardo Gottuso, la ministra de Salud ha dado algunas precisiones también. Y, doctor, más recomendaciones respecto a lo cotidiano, ¿no? Estamos hablando de políticas públicas y cómo se comporta esta pandemia, porque es a nivel mundial, pero en el Perú tenemos un caso, no debemos caer en excesivas preocupaciones y menos pánico, pero sí los cuidados que usted nos decía, por ejemplo, lavarse continuamente las manos y evitar exponerse, por ejemplo, en los hospitales innecesariamente si es que no es urgente nuestra presencia, ¿no? Sí, en general, digamos, la Organización Mundial de la Salud ha dado 3 o 4 conceptos fundamentales que todos queremos defender. El lavado de manos es vital en estos casos. Por ejemplo, si yo estoy en un micro y me agarro a la hora de salir de eso, yo tengo que, digamos, lavarme las manos. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas uno se manipula los ojos, se agarra la nariz, etcétera, y esa es una manera que se trata de eliminar eso. Por lo tanto, el lavado de manos es una consideración importante. Si uno no tiene agua en ese momento y, por ejemplo, va a sentarse a comer o va a estar puede usar los geles. Y aquí yo creo que ahí es importante que todos hagan el esfuerzo de tener... El antibacterial.
Claro, lo que pasa es que inmediatamente hay un acaparamiento y los precios se disparan. En este momento pasando hay con la mascarilla. carestía en algunos lugares de Helsinki. Sí, doctor, permite muchas veces jabón menos en los baños de los hospitales. Le pregunto al doctor Gotuso porque nos llegan además algunas quejas de médicos de distintos hospitales que han llegado. Recordemos que el único capacitado en este momento para detectar si hay coronavirus o no es el Instituto Nacional de Salud, a donde llegan las muestras. Y resulta que solo están recibiendo muestras hasta las 4:30 de la tarde. Horario administrativo. Exacto. En una situación como esta, en que el coronavirus ya llegó, ¿esta situación debiera cambiar? De todas maneras debería ser 7 días, 24 horas. O sea, la recepción... Y yo creo que hay que reflexionar sobre esto también. Le pido a los médicos que reflexionen sobre esto. Esta es una nueva enfermedad y no tenemos miles de reactivos. O sea, los reactivos han sido proporcionados por la Organización Mundial de la Salud a través de unos primes que permiten hacer, pero no tenemos una cantidad ilimitada, porque no existe en el mundo. Recuerde bien que es una enfermedad que tiene 3 o 4 meses circulando por el mundo y no es fácil tener métodos diagnósticos. Entonces, no hay que hacer pruebas a personas que están angustiadas porque quieren decir, quiero saber que no tengo el coronavirus. Eso no procede. Eso lo único que hace es congestionar los sistemas. El médico tiene que saber que hoy en día, cuando uno tiene signos de influenza o de gripe, hoy en día sigue siendo la gripe 99.9 de veces influenza. De acuerdo, pero si apelamos a que los médicos están usando su criterio y están llevando muestras de personas que han estado, por ejemplo, en zonas de infección, se les tiene que recibir la muestra, punto, ¿no? Inmediato. O sea, la idea es que si el médico juzga que hay datos epidemiológicos, esa prueba, el INS se demora 8 horas. Ya la vez pasada hemos reunido en esa conversación que se hizo con todos los expertos nacionales, ellos en 8 horas van a hacer el diagnóstico. O sea, yo creo que es sumamente importante que... Solo ellos, solo el Instituto Nacional de Salud. Claro, digamos, porque inicialmente no tenemos suficiente tecnología. Yo sé que ayer se ha comenzado a buscar la posibilidad de hacer en los grandes sitios turísticos del Perú, como en Cusco, Arequipa o Chiclayo, buscar centros, porque el Instituto Nacional de Salud tiene centros también ahí, o incluso universidades que tengan laboratorios capacitados, ellos le tienen que transferir estos métodos y poder hacer. No tiene mucho sentido que Cusco tenga que mandar las pruebas a Lima, porque probablemente haya más casos de coronavirus, hay más probabilidad de que haya coronavirus en Cusco a que las haya en Lima, ¿no? Sí, yo diría que todos los aeropuertos internacionales, sobre todo Cusco, que es la ciudad que más recibimos, tiene que ser protegida. Yo me he enterado ayer en la mañana que incluso la Universidad del Cusco tiene un gran laboratorio y estaba en conversaciones con el INS para poder ellos hacer las pruebas y no esperar no solamente las horas, sino que tiene que ir en el avión con un sistema de aislamiento de la muestra y después esperar que lo hagan y después regresan los datos. Entonces caro e ineficiente. Exacto. Eduardo. Muy caro, muy ineficiente. El doctor Huerta está con nosotros, doctor. Sí, él me Gracias, dio un comentario Ricardo. sobre eso. Sí, Eduardo, una preguntita, una reflexión también. Nos parece increíble, ¿no?, que en pleno año 2020, a un año de nuestro bicentenario, estemos hablando de agua, jabón en escuelas y en postas médicas y en hospitales. ¿No, Eduardo, no te parece algo grotesco que nos esté sucediendo en el Perú? ¿Por qué hemos normalizado vivir en suciedad todos los peruanos, Eduardo? Sí, yo te diría que estoy absolutamente de acuerdo con la campaña que has iniciado. Cuando alguien me pregunta los problemas más importantes del Perú, yo siempre digo 2. Le ponemos agua y desagüe a las personas y los vacunamos y entonces vamos a reducir el 60% de condiciones de salud. Entonces sí tenemos que hacer ese esfuerzo. El no dar agua y desagüe en las poblaciones crea una cantidad de gente que está, digamos, afectada notablemente. Por ejemplo, los niños tienen un desarrollo intelectual mucho menor y tienen un desarrollo inmunológico mucho menor por haber tenido diarreas y todo este cuadro en los primeros 3 años. Entonces, el agua, por ejemplo, en Lima, hace unos meses hubo 2 días que no tuvimos agua. La gente iba a entrar en pánico. Fue terrible. Tenían que irse hasta el mar. Aparte de eso, ya en las instituciones que tienen. Entonces, el agua es indispensable que sea parte de nuestra cultura, igual el lavado de manos, etcétera. Por ejemplo, y en los baños ya existentes. Comentando cómo en el Japón la gente no daba la mano, pero no era un tema religioso, era un tema de salud pública de hace 5 siglos que saludaban de esa manera. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo que hay que impulsar
la necesidad de que en los colegios, en los hospitales y en las casas la gente se lave las manos antes de comer, antes de ir al baño, saliendo del baño, como parte de nuestra rutina. Claro, Me alegra que esos baños estén limpios y que tengan los... Ahora, desde el punto de vista del caso primero encontrado, en Italia hubo un problema grande, es que llegó el primer caso a un hospital y de allí tienen el brote grande que tienen en Italia, igual en Irán, en el cual llegó un caso importado y de allí, fíjate el brote que tiene. ¿Qué tienen que hacer las autoridades epidemiología del Perú, Eduardo, en este momento para evitar que se convierta esto en un brote? Darle a nuestros oyentes una idea de cómo trabajan los investigadores epidemiológicos. Sí, una de las cosas que no sé si escuchaste es nosotros hemos propuesto lo que hicimos hace 10 años con el H1N1, que en ese momento no se sabía era cuán agresivo era. Y entonces era que las personas con sospecha de infección respiratoria no deben entrar a los hospitales, deben entrar a una área totalmente diferenciada. Y apenas entren a esa área tienen que ponerse una máscara y tienen que lavarse las manos y hacer la consulta. Porque también el personal de salud debe protegerse, pero también las personas que van a ir a hacer esa consulta deben estar también protegidos, porque una gran parte de esas personas son sanos, que van a chequearse para ver si tienen, digamos, el virus o no. Pero entonces si uno junta los enfermos comunes de un hospital con 2 o 3 pacientes con coronavirus, eso es una catástrofe. Exacto. Por eso es que los hospitales tienen que ser manejados de una manera diferenciada. Pregunto, ¿qué pasa si llega una persona con coronavirus a una clínica privada? Porque esto estamos hablando del sistema de salud público. ¿Cuál es el rol del sistema de salud privado en un caso como este? En una Igual, lo que hemos quedado, yo he estado en 2 discusiones con 2 clínicas, lo que hemos quedado es que si una persona llega a una emergencia y tiene signos respiratorios, inmediatamente la clínica le debe proporcionar una máscara y se tiene que lavar las manos y recién ir a un sitio de mediano aislamiento. Todavía no sabemos qué cosa tiene, entonces le hacen la prueba, el médico habla con esa persona y si no encuentra datos, sencillamente le puede hacer la prueba o no le puede hacer la prueba. El juicio médico es importante. A propósito de lo que comentabas sobre el entrenamiento, mira, se está haciendo esfuerzos notables. Muchos de nosotros hemos ido, por ejemplo, en telemedicina del Ministerio de Salud, han habido hasta ahora 5 conferencias, prácticamente una cada día. El Colegio Médico ha hecho 2 actividades, la Sociedad Infecciosa ha hecho 2 actividades, Cayetano Heredia ha hecho 3 actividades. Es decir, yo incluso he estado con los médicos forenses, ellos querían saber qué iba a pasar si alguien fallecía, es decir, cómo iban a tener ellos sus precauciones en el Ministerio de, digamos, todo lo que es Fiscalía. O sea, se están haciendo esfuerzos notables para educar a los médicos, pero creo que el otro esfuerzo es del Estado, que tiene que proporcionarle materiales. ¿Cuáles materiales? Porque hay algunas personas que están escribiendo en redes que en el Uldarico Roca hay un malestar del personal médico porque no tienen materiales. Y ellos tienen que se están yendo a una paralización. Sí. Claro. ¿Qué materiales son esos que el Estado debe garantizar que existan en los hospitales públicos? Primero tiene que haber máscaras y lentes para examinar a esos pacientes. Estos lentes que se usan grandes para protegerse, a pesar de que el contagio por conjuntivas es muy raro, de todas maneras se ha recomendado usar lentes. Y en segundo lugar, usar mandilones. Y en tercer lugar, si uno manipula a muchos pacientes, debería usar guantes también. Estoy hablando... Pero si el paciente solamente viene a consulta, el médico sí debe tener máscaras y debe tener mandilones que sean descartables. ¿Puede no haber eso en un hospital? Es que mira, yo creo que este es un tema ya administrativo. Cada hospital tiene que haberse preparado para eso. Es decir, hace 2 días hablaba la presidenta de la Sociedad de Terapia Intensiva y ella decía, doctores, nosotros estamos preparados para manejar estos pacientes graves, pero necesitamos A, B y C. Y yo creo que hay que proporcionarle los materiales a los médicos para que atiendan esta emergencia, y a las enfermeras y a las personas que hacen limpieza. Es decir, todas las personas tienen que tener suficiente material. Esto es una condición indispensable. Es decir, salud, tenemos una deuda, como digo yo, de más de 40 años. Estamos hablando del siglo XXI con hospitales del siglo XX. Y entonces es difícil cuando dicen hay que aislar a todo el mundo.
lamentablemente hay que preparar sistemas de emergencia, casi como si fuera una guerra de eso, para ese aislamiento. Pero recuérdense bien que también se ha dicho que el 80% de estas personas son enfermedades benignas, que los niños casi no hacen enfermedad y tienen que ser aislados en la casa. O sea, ahí está el grueso. No exigir ser internado, que ese es el error que cometen muchos pacientes. Yo creo que me internen, yo creo que me internen. No, señores, esto se maneja en casa. El internamiento puede generar focos infecciosos, más bien, ¿no? Así es, o sea, no hay que hospitalizar a las personas saludables, pero que están infectadas, porque el grueso de estas personas van a ser formas benignas. Los fallecidos y las formas graves están en las personas de mayor edad. Vamos a ir a una pausa, regresamos con el tema. 9:42, Ricardo, y el doctor Eduardo Gotuso, antes de marcharse, quiere darnos algunas indicaciones generales sobre de qué es que se fallece. Es decir, porque hay que estar preocupado no solamente por el coronavirus, sino por otras enfermedades cuya conjunción con el coronavirus resulta de extrema gravedad. Sí, la experiencia de lo que está pasando en China nos debe educar. Y como yo dije al comienzo, y creo que también él me lo insistió, los niños menores de 15 años no fallecieron, hicieron enfermedades muy leves. Quienes fallecen son las personas mayores de 60 años que hacen complicaciones pulmonares y después muchos de ellos hacen, además de la lesión pulmonar, hacen neumonía. Y los otros grupos que están ahora son todas las personas diabéticos mal controlados, las personas que están en quimioterapia por cáncer, las personas que están recibiendo dosis altas de corticoides, etcétera. Esas personas tienen que redoblar, pero también tiene que redoblar cualquier persona mayor de 65 años. Y yo comentaba que la historia de los brotes de las pandemias de enfermedad respiratoria, los fallecidos, un 30% de ellos tienen neumonía por neumococo como la causa final de muerte. Entonces es muy importante que en el Perú se fortalezca una cosa que venimos haciendo hace 2 o 3 años. Estas personas deberían vacunarse para neumonía y la respuesta es sí. No va a proteger del coronavirus, pero sí va a proteger de una potencial complicación del coronavirus. Entonces cualquier persona de alto grado de riesgo, personas que tienen Down, aunque sean jóvenes, personas que estén recibiendo algún grado de corticoides, que consulten a sus médicos o que se vacunen. No requieren una ¿Cuánto tiempo toma una vez que se ha vacunado uno a que sea vigente esa vacuna? En 10 días uno tiene anticuerpos, con una sola dosis. ¿Y la vacunación es gratis en los hospitales públicos? Sí. ¿Y también la puede solicitar en las clínicas privadas? Bueno, en los hospitales públicos, en todo el sistema del Ministerio de Salud, igual que en Seguro Social, las vacunas para neumonía son gratuitas y por lo tanto no requieren ir a consulta médica para vacunarse. Uno debe ir a vacunarse si uno considera que tiene esto. Incluso los hospicios, los sitios de casas donde hay muchos ancianos deberían vacunarse, no solamente el personal, sino las propias personas, porque lo que ha pasado en Estados Unidos es que, por ejemplo, el número de muertes en Washington está asociado a un sitio de lo que se llama nursery home, donde todos los ancianos hicieron una epidemia y han fallecido un número alto. Eso es lo que hay que recomendar. Muchísimas gracias por alertarnos sobre todo esto.